El sistema penitenciario estadounidense ejemplifica la diferencia filosófica y práctica entre percibir el pecado o percibir el error. Consideramos culpables a los criminales e intentamos castigarlos, pero todo lo que les hacemos a los demás, no los hacemos a nosotros mismos. Las estadísticas son la dolorosa prueba de que nuestras prisiones son escuelas del crimen. Una enorme cantidad de crímenes los cometen personas que ya han pasado por la cárcel. Al castigar a otros, terminamos autocastigándonos. ¿Significa esto que hemos de perdonar a un violador? ¿Decirle que entendemos que tuvo un mal día y mandarlo a su casa? Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es pedir un milagro. Un milagro, en este caso, sería pasar de percibir las prisiones como lugares de castigo a percibirlas como lugares de rehabilitación. Cuando de manera consciente cambiemos su finalidad, pasando del miedo al amor, liberaremos infinitas posibilidades de sanación. El perdón es el arte marcial de la conciencia. En Aikido y otras artes marciales, esquivamos la fuerza de nuestro atacante en vez de resistirnos a ella. Entonces la energía del atacante se vuelve como un boomerang en la dirección del propio atacante. Nuestro poder reside en no reaccionar. El perdón funciona de la misma manera. Cuando devolvemos el ataque y la defensa es una forma de ataque, iniciamos una guerra que nadie puede ganar. Como el desamor no es real, ni en nosotros mismos ni en los demás, estamos supeditados a él. El problema, evidentemente, es que creemos que sí. Al buscar un milagro, no participamos en las batallas de la vida, sino que más bien pedimos que se nos eleve por encima de ellas. El Espíritu Santo nos recuerda que la batalla no es real. La venganza es mía, dice el Señor. Significa, abandona la idea de venganza. Dios compensa todo agravio, pero no mediante el ataque, el juicio o el castigo. Contrariamente a lo que sentimos cuando estamos perdidos en las emociones que nos tientan a juzgar, no hay ninguna cólera justa. De niña solía pelearme con mi hermano o mi hermana y cuando mi madre volvía a casa se enfadaba con nosotros porque discutíamos. Siempre había alguno que decía, ellos empezaron. Ese era yo. Pero en realidad no importa quién empezó, tanto si eres el primero en golpear como si devuelves el golpe, eres un instrumento del ataque y no del amor. Hace varios años asistí a un cóctel donde me dejé llevar a una acalorada discusión sobre la política exterior norteamericana. Más tarde, esa noche, tuve una especie de fantasía onírica. Se me aparecía un caballero que me decía, discúlpeme señorita Williamson, pero pensamos que debemos decírselo. En la lista cósmica usted figura como un halcón, no como una paloma. Yo me enfurecía y respondía indignada, imposible, estoy totalmente a favor de la paz. Si alguien es una paloma, soy yo. Me temo que no, era su respuesta. He estado revisando nuestros gráficos y aquí dice muy claramente, Marianne Williamson, bellicista. Usted está en guerra con Ronald Reagan, Caspar Weinberger, la CIA, en definitiva, con todo el sistema de defensa norteamericano. Lo siento, pero usted es indudablemente un halcón. Por supuesto, comprendí que estaba en lo cierto. Yo tenía en la cabeza tantos misiles como Ronald Reagan. Pensaba que estaba mal que él juzgara a los comunistas, pero que estaba bien que yo lo juzgara a él. ¿Por qué? Porque yo tenía razón, naturalmente. Me pasé años siendo una izquierdista irascible, hasta que me di cuenta de que una generación irascible no puede alcanzar la paz. Todo lo que hacemos está penetrado por la energía con lo que lo hacemos. Como decía Gandhi, debemos ser el cambio. Lo que el ego no quiere que veamos es que los cañones de los que necesitamos deshacernos primero son los que llevamos en la cabeza. La opción de amar. El ego es la elección en favor de la culpabilidad. El Espíritu Santo, la elección en favor de la inocencia.
El ego insiste siempre en lo que alguien ha hecho mal. El Espíritu Santo insiste siempre en lo que ha hecho bien. El curso equipara al ego a un perro carroñero que va en busca de cada partícula que pueda probar la culpabilidad de nuestro hermano, para ponerla a los pies de su amo. De modo similar, el Espíritu Santo envía a sus propios mensajeros en busca de pruebas de la inocencia de nuestro hermano. Lo importante es que decidamos lo que queremos ver antes de verlo. Recibimos lo que pedimos. La proyección da lugar a la percepción. En la vida podemos encontrar, y de hecho encontraremos, cualquier cosa que andemos buscando. El curso afirma que pensamos que entenderemos lo suficiente a una persona para saber si es o no digna de nuestro amor, pero que a menos que lo amemos jamás podremos entenderlo. El sendero espiritual implica asumir conscientemente la responsabilidad de lo que optamos por percibir, es decir, la culpa o la inocencia de nuestro hermano. Vemos la inocencia de un hermano cuando eso es lo único que queremos ver. La gente no es perfecta, es decir, todavía no expresa exteriormente su perfección interna. El hecho de que elijamos concentrarnos en la culpa de su personalidad o en la inocencia de su alma es cosa nuestra. Lo que nos parece culpa en la gente es su miedo. Toda negatividad se deriva del miedo. Cuando alguien está enojado, tiene miedo. Cuando alguien es grosero, tiene miedo. Cuando alguien es manipulador, tiene miedo. Cuando alguien es cruel, tiene miedo. No hay miedo que el amor no disuelva. No hay negatividad que el perdón no transforme. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz, y el miedo no es más que la ausencia de amor. No podemos liberarnos de la oscuridad golpeándola con un palo, porque no hay nada que golpear. Si queremos liberarnos de ella, tenemos que encender una luz. De la misma manera, si queremos liberarnos del miedo, no lo conseguiremos con él. Debemos reemplazarlo por el amor. La opción de amar no siempre es fácil. El ego opone una resistencia atroz a abandonar las respuestas cargadas de miedo. Aquí es donde interviene el Espíritu Santo. No es tarea nuestra cambiar nuestras percepciones, sino recordar pedirle a Él que nos la cambie. Digamos que tu marido te ha dejado por otra mujer. Tú no puedes cambiar a los demás y tampoco puedes pedirle a Dios que los cambie. Sin embargo, sí puedes pedirle a que te haga ver esa situación de otra manera. Puedes pedirle paz, puedes pedir al Espíritu Santo que cambie tus percepciones. El milagro es que en la medida en que dejas de juzgar a tu marido y a la otra mujer, tu dolor visceral empieza a calmarse. En esa situación, el ego puede decirse que no tendrás paz hasta que tu marido no vuelva. Pero la paz no está determinada por circunstancias ajenas a nosotros. La paz es el resultado del perdón. El dolor no proviene del amor que los demás nos niegan, sino más bien del amor que nosotros les negamos. En un caso como ese sentimos que lo que nos hiere es lo que alguien nos hizo, pues lo que en realidad ha ocurrido es que la cerrazón de un corazón ajeno nos llevó a la tentación de cerrar el nuestro, y lo que nos duele es nuestra propia negación del amor. Por eso, el milagro es un cambio de nuestro propio pensamiento, la disposición a mantener abierto nuestro corazón, independientemente de lo que suceda fuera de nosotros. En cualquier situación siempre puede darse un milagro, porque nadie puede decidir por nosotros cómo interpretar nuestra propia experiencia. No hay más que dos emociones, el amor y el miedo. Podemos interpretar el miedo como una petición de amor. Los obradores de milagros, dice el curso, son generosos por su propio interés. Damos una oportunidad a alguien para poder estar en paz con nosotros mismos. El ego dice que podemos proyectar nuestra rabia sobre otra persona y no sentirla nosotros mismos. Pero como hay continuidad entre todas las mentes, seguimos sintiendo cualquier cosa que proyectemos en los demás. Enfurecernos con alguien puede hacer que nos sintamos mejor durante un tiempo, pero en última instancia el miedo y la culpa revierten sobre nosotros. Si juzgamos a otra persona, ella a su vez nos juzgará, y aunque no lo haga, nosotros sentiremos que lo hace.
Vivir en este mundo nos ha enseñado a responder instintivamente desde un espacio antinatural, salvando siempre a la rabia, a la paranoia, la actitud defensiva o cualquier otra forma de miedo. El pensamiento antinatural es natural para nosotros y los sentimientos antinaturales nos parecen naturales. No es el propósito de un curso de milagros que pintemos de rosa nuestro enojo y pretendamos que no existe. Lo que es psicológicamente erróneo es espiritualmente erróneo. Negar o suprimir las emociones es un error. Cuando se siente hervir por dentro, uno no dice, es que no estoy enojado, de veras que no, estoy en la página 140, estoy en la página 140 de un curso de milagros y ya no me enfado más. Eso sí está muy gracioso. El Espíritu Santo nos dice, no intentéis purificarnos antes de acudir a mí, porque yo soy el purificador. Una vez me encaminaba a dar una conferencia sobre el curso y pensé en una mujer que conocía y con quien estaba enfadada. Inmediatamente traté de ocultar aquel pensamiento porque no era lo suficientemente santo para mí estar pensando en eso en aquel momento. Entonces me pareció como si dentro de la cabeza una voz me dijera, oye, que soy tu amigo, ¿recuerdas? El Espíritu Santo no me estaba juzgando por mi enojo, estaba allá para ayudarme a superarlo. No debemos olvidar para qué está el Espíritu Santo, sino que sin negar que estamos alterados. Al mismo tiempo reconozcamos el hecho de que todos nuestros sentimientos se generan en nuestro pensamiento sin amor y estamos dispuestos a sentir esa falta de amor. El crecimiento nunca tiene que ver con concentrarnos en las lecciones de otra persona, sino en las nuestras. No somos víctimas del mundo exterior. Por más difícil que sea creerlo, a veces siempre somos responsables de nuestra manera de ver las cosas. No habría ningún Salvador si no hubiese necesidad de uno. Es cierto que en este mundo suceden cosas crueles y horribles que hacen casi imposible amar, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros para hacer lo imposible. Él hace por nosotros lo que solos no podemos hacer. Nos presta su fuerza y cuando su mente se une con la nuestra, el pensamiento del ego desaparece. Pero para que esto suceda debemos tener conciencia de los sentimientos del ego. Él no puede eliminar con su luz lo que tú mantienes oculto, pues tú no se lo has ofrecido y Él no puede quitártelo. Si el Espíritu Santo cambiara nuestras pautas mentales sin que se lo pidiéramos, eso sería violar nuestro libre albedrío. Pero si le pedimos que los cambie, lo hará. Lo que se nos pide es que cuando estemos enojados o alterados por la razón que fuera, digamos, estoy enojado, pero dispuesta a no estarlo. Estoy dispuesta a ver esta situación de otra manera. Pidamos al Espíritu Santo que intervenga en la situación y nos la muestre desde un punto de vista diferente. Una vez estaba haciéndome aplicar uñas de porcelana y la amiga de mi manicurista entró en la habitación. Yo no podía tolerar su carácter. Desde el momento en que esa mujer abrió la boca, sentía como si alguien estuviera rascando una pizarra con las uñas. Como no tenía las manos libres, no podía irme a la habitación, y como la manicura acudía a mis conferencias, me sentía avergonzada de mi propia reacción. Me puse a rezar, pidiéndole a Dios que me ayudara, y su respuesta fue espectacular. Pasados unos momentos, aquella repugnante mujer empezó a hablar de su niñez, especialmente de su relación con su padre. Cuando comenzó a hablar de su educación, se me hizo perfectamente claro que había crecido con poca autoestima y que una desmesurada necesidad de cultivar una personalidad pomposa que, a su entender, denotaba fuerza. Sus defensas, por supuesto, no le funcionaban al provenir del miedo, solo conseguían alejar a la gente. De pronto, el mismo comportamiento que 5 minutos antes me irritaba tanto, me inspiró una profunda compasión. El Espíritu Santo me había conducido a la información que me iba a ablandar el corazón, y ahora yo veía a esa mujer de otra manera. Ese era el milagro. Su comportamiento no había cambiado, pero yo sí.
Y eso es tal cual, ¿verdad? Nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto todo ha cambiado. Exacto, Sí. mi percepción ha cambiado. Sí, ¿verdad? Sí. Y las cosas tal vez siguen pasando, pero para ti ya no son Ya lo no es mismo. igual. Y al final esto es lo que importa, ¿verdad? La paz que puede causarte ese cambio que haces tú en ti. Sí, porque a la Lo final demás- ese mismo evento que ha pasado, que está transcurriendo, en otras personas no está generando Así es, nada, ningún así es. otro, es a uno el que le está afectando, en cambio otras personas no se sienten afectadas por eso. Claro. Entonces es uno el que tiene que cambiar la percepción, porque a la final nosotros ni tienen preocupación por eso. No, y que al final nosotros no tenemos tampoco una paleta mágica para ir por el mundo pintándolo del color que nosotros nos da la gana. O sea, Sí. si nos vamos de un lugar porque algo nos desagrada, nos lo vamos a encontrar en otro lugar. Sí. Si dejamos de estar con una persona porque no nos es agradable, vamos a encontrar eso también en otra persona más, de la que tal vez no nos vamos a poder ir tan fácilmente. Claro, aparte de los efectos que eso nos da, porque eso nos está quitando la oportunidad de arreglarnos las uñas, como en este caso, Así es. o de cumplir con lo que nosotros íbamos a hacer, Sí. por el simple hecho de que no tolerábamos Sí. una conducta. Nos Sí. limita también. Sí, yo por lo menos me doy cuenta de eso, de cómo la lección que necesitas aprender, la vas a aprender en algún momento, porque la vida no las va a repetir hasta que nos las aprendamos. Entonces, por ejemplo, a mí como muchas de las formas de ser de mi esposo es como difícil de tolerar, ¿no? De Carlos. Y yo, no quiero aceptar eso y todo. Y entonces, de pronto, están ahí también en mis hijos. Entonces, Cantidad doble, triple. entonces me la tengo que aprender algún día. Entonces, no es con ellos, es conmigo. ¿Sí Ajá, entiendes? O sea, llega sí. un momento que tú dices, ya no puedo seguirle dando la vuelta a esto. Esto tiene que ver conmigo, ¿no? Y porque no voy a renunciar a ellos, ¿entiendes? Entonces, Exacto. siempre llega un momento en el que tú tienes que hacerle frente a eso y volver la mirada hacia ti, porque es el único lugar donde realmente vas a conseguir una salida a eso que te tiene como atrapado, incómodo. Y Y donde es los que- cambios suceden. Sí, Alguien decía que no servía de nada irte, por ejemplo, al Himalaya, al no sé qué, a tomar todos esos cursos, porque tenés la escuela Ajá, cerca tuya, ahí a la ajá. cerca tuya. Entonces, a eso es lo que uno le tiene que dar. Ese issue que está presentándose ahorita es el que hay que resolver. eso. Porque si no lo resolvemos, se magnifica, Sí. se vuelve mucho más grande. Entonces, si lo tenemos aquí presente, pues démosle la atención, sanémosla y trascendámosla, porque es ahorita o después peor. Así es, ¿Verdad? así es, siempre va a ser. Sí. Lo que creo que sí es importante es cómo mantenerse uno conectado a esa intención, porque se nos va la onda, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo... Es parte del trabajo que hay Sí, que hacer. ajá. Sí, Y, amigos, escuchen, tener un grupo como este, como el Poder en Ti, para mí ha sido fundamental de mantenerme conectado en esa intención. Y entonces puede que se nos pase un tiempito y se nos olvide que estamos en este compromiso personal, pero cuando nos volvemos a juntar, ese compromiso personal vuelve a cobrar vida o fuerza, ¿no? Entonces, como lo hacemos seguido, para mí ha sido muy importante mantener esto para mí misma. O sea, ha sido como este anclaje Sí. que me ayuda a mantenerme en este compromiso. Y no solo eso, que nos apoyamos como grupo, sino que también nos sentimos como comprometidas con nosotros mismos a seguir una búsqueda. Así es. Yo creo que a raíz de esto, cada quien ha ido buscando diferentes Sí. cosas, no solo en sus aspectos personales, sino profesionales, etcétera, sino que yo creo que ese genuino interés que tenemos de mantenernos conectados, creo que es algo bien valioso y que aporta muchísimo a nuestras vidas y que les puede aportar mucho a ustedes también. Así es. Sí. Y a los que están alrededor nuestro, ¿no? Oh, Wow. por supuesto. Claro. Esos son nuestros maestros más grandes. Sí. Sí. Y los beneficiarios. ¿Cómo no? Uno es el principal beneficiario y por añadidura a ellos. Así Ajá, es. exacto, sí. Esos son los beneficios colaterales. Ajá. No todos tienen que ser son- daño colateral. sí, que son importantes, cierto, no todos daño colateral. Beneficio colateral. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque el capítulo 6 es Sí. muy largo, entonces lo vamos a ir leyendo en diferentes días. Exacto. Sí, 6.